¿Alguien que sepa qué es medir? O que tenga una idea. Para calcular la medida de un objeto. ¿Pero qué es una medida? Vamos a ir armando aquí el concepto. Diga, Naomi. ¿Va a dictar o lo vamos a armar nosotros? No, yo lo voy a poner, pero estoy pidiendo opiniones antes de. Diga, Naomi, levantó la mano. Puede ser el largo, Ajá. lo ancho o el peso de un objeto o persona. Eso sí, son ejemplos de medida, muy bien. La cantidad de magnitud de un objeto. Ajá, por ahí va la cosa, muy bien. Ahí estamos más cerca. Determinar, Ajá, diga. determinar la longitud o extinción o volumen de capacidad de una cosa. Muy bien. Google. Bueno, no, está bien. Así que medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una unidad patrón que se denomina unidad. El resultado de una medición indica, ahí lo copian porfa, indica el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud que se mide. Por ejemplo, generalmente nosotros medimos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿qué maneras tenemos de medir un litro? ¿Qué maneras tenemos de hacerlo? Onzas. Ajá, ¿qué más? Por Mililitros. ejemplo, si nosotros queremos echar un litro de ¿qué? Leche, digamos, en una olla y no tenemos un envase de 1 litro, ¿de qué otra manera lo podemos hacer? ¿Cómo podemos por lo menos acercarnos? Calculando. Ajá, ¿cómo podemos por lo menos acercarnos al litro? Cuando hacemos Por el peso. En vasos. Ajá, muy bien, también en vasos. ¿Cuántos vasos tiene un litro? 4. 3. 4, tiene 4. Entonces, generalmente ahí estamos haciendo una medición, que a partir de las magnitudes más pequeñas estamos encontrando una magnitud superior, porque con 4 vasos, aunque no tengamos el envase del litro, pues sabemos que al colocar 4 vasos, estamos formando o obteniendo 1 litro. Entonces, en eso consiste la medición. Entonces, les pregunto, ¿será que todos los rasgos de un cuerpo se pueden medir? Esa es una pregunta, los vamos a colocar acá. ¿Será posible que todos los rasgos de un cuerpo se pueden medir? Alguien me decía, Naomi creo que fue, cuando hablábamos de largo, del alto, el peso, es una magnitud de un cuerpo que podemos medir, pero ¿será que todas se pueden medir? ¿O hay alguna magnitud que no se pueda medir? ¿Qué dicen? ¿No? Yo no entiendo su pregunta, señor. Dice sí, la pregunta es, ¿todos los rasgos de un cuerpo se pueden medir? ¿Qué rasgos puede tener un cuerpo? Sólidos. Longitud. Ajá, Amplitud. peso, volumen, Masa. masa, ajá. Esos son rasgos que se pueden medir, pero ¿será que un cuerpo también tiene rasgos que no podemos medir? Sí. Sí, ¿verdad? El pelo.
El pelo. Pero hay rasgos más abstractos, como por ejemplo, cuando hablamos de un cuerpo, acuérdense que no hablamos necesariamente de algo inerte como una mesa, una silla, una casa. Podemos hablar de cuando nos referimos a un cuerpo, nos referimos a cualquier tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, hay cuerpos que tienen olor, otros que tienen sabor, ¿y será que esos son rasgos que se miden? ¿Pueden ustedes medir el olor o medir el sabor de algo? No. Pueden. Entonces, sí, los cuerpos tienen características que no son medibles. Entonces, vamos a anotar aquí abajo algunos rasgos que no se pueden medir son olor y sabor. ¿Algún otro rasgo que se les ocurra? Ah, se me desapareció otra vez. Antes de, en lo que termino de escribir, ¿qué sistema usamos generalmente para medir? Hay varios sistemas. El inglés, Ahí está el creo yo. inglés, ¿qué otro está? Francés. Francés. Cuando nosotros medimos, generalmente lo hacemos en metros, lo hacemos en segundos el tiempo, en kilogramos la masa. Generalmente es lo que más se utiliza. Si ustedes ven las pesas, todas tienen masa. Pues casi siempre todas las personas miden en metros. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Alguien sabe? Sistema internacional, ¿no es? Ah, está. Muy bien. Entonces, A la casa no va a ir. generalmente para medir usamos el sistema internacional. Ah, Pero resulta que en química, vamos a poner aquí metros, kilogramos, segundos, Kelvin. ¿Saben de qué, a qué se refiere Kelvin? La K de Kelvin. ¿De qué estamos hablando cuando decimos Kelvin? Temperatura. De temperatura. Muy bien, es la escala absoluta de temperatura. ¿La A sabe alguien qué significa? ¿Nadie sabe qué significa A? Significa amperes. ¿Y saben para qué se usan los amperes? ¿Los han escuchado alguna vez? De sonido, creo yo. No. Amperios, digo. Ajá, amperes o amperes. No sé si tiene que ver con electricidad. ¿Cómo? No es algo que tiene que ver con electricidad. Ajá, muy bien. Es para medir la corriente. Es como los watts, creo yo. Ajá. Generalmente algunos han escuchado de los amperímetros que utilizan ahí sí que los que se dedican a eso de la electricidad. O para Es medir. para medir la corriente. Dueño, Exacto, no ajá. es de una cosa amarilla que ocupan. Que parece Ajá, tipo que tiene teléfono. como, Ah, que ya. tiene una como ruleta en medio que usted la puede girar y ajustar ahí la Ajá. medición. Ah, ya sé cuál es. Y también hay Perímetro. otros que tienen como algunos ganchos así. Ajá, esos son los amperímetros. Esos sirven para medir la corriente. Generalmente los ganchos se conectan a los polos del dispositivo que se vaya a medir y ahí les muestra el amperímetro cuánta corriente hay. Vamos con los mol. ¿Qué son los mol? O moles. Los vamos a usar mucho. Eso sí lo vamos a usar mucho en química. ¿Qué será un mol? ¿O para qué nos sirve el mol? Centro comercial. Un centro comercial. Yo aquí copiando esto, ¿eh? Todo. ¿Qué es un mol?
Eso no era Para medir sustancias. una unidad de sistema. Sí, es una unidad del sistema internacional que nos Ay. sirve para Ajá. Medir sustancias. Exacto, para el sistema internacional mide las sustancias en mol. Por eso le digo que en química las vamos a usar mucho porque vamos a hablar sobre sustancias. Generalmente las masas se dan en moles, entonces sí lo vamos a utilizar. Y por último, CD. ¿Qué será CD? Y no es no es uno de esos que se meten en la compu. Es CD. Candela, eso significa candela, es otra unidad de medida del sistema internacional, repito, que no mucho la hemos usado quizás, o no mucho se conoce, pero es candela. ¿Qué miden las candelas? ¿Para qué nos sirven? Tiene relación con su uso Se va la diario. luz. Para alumbrar. ¿Qué me dirán entonces? Energía. Por ahí va la cosa, vamos. Para dar calor. Miden la intensidad lumínica. Oyen la intensidad lumínica. Así, la intensidad lumínica en el sistema internacional se mide en candelas. En química vamos a utilizar muchas unidades pequeñas. Voy a poner acá. Vamos a utilizar unidades pequeñas. O sea que vamos a trabajar con unidades diminutas, porque generalmente la materia está compuesta por unidades diminutas que se conocen como átomos. Y esos átomos están compuestos por otras unidades más diminutas. Por lo tanto, las expresiones que vamos a usar para medirlas van a ser expresiones bastante pequeñas. Generalmente vamos a medir la masa. La masa en química generalmente la vamos a medir en gramos. Y en miligramos. Creo que mejor hubiera escrito como texto. Tenemos que la masa la medimos en gramos y miligramos, o en generalmente. Por lo tanto, tenemos que aprender a pasar unidades de un sistema a otro. Yo creo que sí ya están familiarizados con las conversiones, ¿verdad? Pues si no, lo vamos a volver a repasar. Y la longitud es, fíjense que encontrarse una longitud que sea medible en metros, en química va a ser muy difícil. Generalmente nada de las partículas fundamentales ni siquiera alcanzan, a veces ni siquiera alcanzan los milímetros. Entonces vamos a utilizar otras notaciones que quizás el día viernes les voy a pasar una tabla de esas notaciones, pero voy a empezar con estas dos. ¿Alguien sabe cómo se lee esto? Es como una U y una M. La M es de metros. ¿Pero qué significará la U? Si alguien sabe, me puede decir. ¿No? Las vamos a usar, este tipo de abreviaturas lo vamos a usar mucho. La primera abreviatura, ajá, dígame. A la par de longitud, ¿qué letras son esas? Es como una U. Es una letra como en carta, una U en carta. Y la otra es una N y una M. Entonces, esta U. Gracias, señor. La U no eran los símbolos. ¿Pero qué significa la U? Fíjense que la U significa micro. Y la N significa nano. ¿Y qué es micro y qué es nano? Son prefijos que me indican ciertos exponentes. Entonces, díganme ustedes si saben a qué exponente me equivale una micro.
Micropartículas. Entonces, cuando hablamos de micro, estamos hablando de 10 a la menos 6. Centímetros. Y cuando hablamos de nano, estamos hablando de 10 a la menos 9. ¿Oye? Generalmente estas son las dos expresiones que más vamos a utilizar y que también les comento que vamos a estar utilizando nuestra calculadora y notación científica. Siempre que ustedes, ¿cómo se leería entonces esta abreviatura de acá? Micro, ¿qué? ¿Cómo leo esto? ¿Qué significa la M? ¿La M de qué es? No. No, la M, Metro. metro. ¿Y cómo se lee el prefijo, dijimos? Micrónano. Micrómetro. Este sería un micrómetro. Micrómetro. Y este sería un nanómetro. Entonces, cuando hablemos de micrómetros, sabemos que vamos a estar hablando de un metro por 10 a la menos 6. Si hablamos de un nanómetro, va a ser 1 metro por 10 a la menos 9. Y así hay varios prefijos que vamos a usar que se los voy a enseñar el próximo día de clases porque ya es hora. Entonces, el otro día de clases vamos a ver los prefijos y vamos a ver algunas conversaciones.